Muy buenas noches, estimada abogada Narcisa Pinagote. Mi nombre es Gema Yamile Delgado Aguayo, perteneciente al séptimo semestre paralelo A de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy voy a hacer un análisis de la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Nos dice que en la actualidad, como ya se conoce, la compra y venta mercantil constituye una actividad de intermediación. En el cambio, tanto el comprador compra para revender o el vendedor quien vende una cosa que a su vez ha comprado para revender. Además de ser un acto de consumo que pertenece a la zona del cambio, de la circulación de la riqueza en la que su comercialidad se determina por la intención del sujeto, que no es otra sino la del propósito de especular, de traficar, de lucrar, y en base a este orden de ideas, donde señala Bolafio que citado por Castrillón y Luna, quienes manifiestan que la compra es el factor genético que se integra con la reventa, y es que se compra para revender o bien se adquiere una cosa con el fin de especular con las sucesivas reventas. Es por ende que en esta investigación expresamos que en definitiva la compra y venta de mercaderías es una de las transacciones más típicas en el ámbito nacional, así como su regulación contractual en los sistemas imperativos estatales. Nos dice que este negocio jurídico privado es de gran envergadura en el desarrollo económico de toda sociedad. Por tanto, su desarrollo no se ha circunscrito únicamente a la esfera meramente nacional. Y es que con el paso del tiempo, el intercambio de bienes ha traspasado fronteras con la finalidad de fortalecer las economías mundiales, así como satisfacer necesidades de consumo. Sin embargo, esta actividad, tal como lo recalcamos, es propia de legislaciones nacionales, y tanto su regulación en el plano internacional se ha validado de grandes esfuerzos con la finalidad de conciliar normativamente instrumentos que sean acordes a esta realidad, la cual en muchas ocasiones no corresponde con los contextos de una compraventa de mercaderías en el contorno nacional. Los significativos cambios derivados del proceso de globalización en temas tecnológicos, transporte, comunicaciones, entre otros, han permitido denotar una falta de adecuación a las necesidades del comercio internacional, dado que la práctica internacional ha confirmado en muchas ocasiones los inconvenientes derivados de la hegemonía de las leyes estatales en la regulación de contratos internacionales. Y en este caso, en particular de la compra-venta internacional de mercaderías, además, esta falta de regulación muchas veces va en contra de la certidumbre y de la estabilidad imprescindibles en este tipo de transacciones. Es por ende que para configurar el aspecto temático en torno a la compra-venta internacional de mercadería, procuramos esbozar los principios tópicos normativos en el plano internacional que han dado vida a la regulación de este negocio jurídico. No obstante, antes de su abordaje, no es indispensable plasmar la importancia que adquiere la autonomía conflictual de las partes en el ámbito internacional, dado que a toda luz la implementación del derecho nacionales o internacionales en un contrato va a depender en gran medida de la voluntad soberana de ellas, es decir, las partes que intervienen. En base a lo antes mencionado, vamos a tomar en consideración los siguientes puntos a continuación. Tenemos la autonomía conflictual en la contratación internacional.
La interacción que se produce entre el movimiento de la unificación del derecho sustantivo procura la búsqueda de relaciones jurídicas seguras y es que el auge que experimentaron a principios del siglo pasado, los intercambios comerciales debido a la mejor y rapidez de los medios de transporte y de las comunicaciones motivó la necesidad imperiosa de unificar internacionalmente el derecho sustantivo y el aplicable a estos negocios comerciales. Tomando en cuenta de que el derecho internacional privado y su sistema conflictual se revelaba insuficiente para cubrir el amplio elenco de cuestiones que producían los contratos mercantiles. A la par de estos cambios y procesos unificadores del derecho, consideramos oportuno apuntar que la autonomía de la voluntad adquiere una mayor relevancia en los casos de las compraventas internacionales de mercancías, puesto a la par de los problemas sobre la variedad de bienes que pueden ser objeto del negocio y a las peculiaridades que pueden tener el contrato en función de quienes las partes contratantes y los problemas a los que éstas se enfrenten en el transcurso de la transacción. Se le une el problema de conjugar las exigencias de ordenamiento jurídico cuyas soluciones son en muchos casos dispares, motivo por el cual la solución a estas variantes ha venido de la mano de la creación de derechos uniformes, traducidos en instrumentos internacionales de software, así como usos y costumbres amparados por la sociedad de comerciantes, donde la aplicación de las normas imperativas nacionales en este tenor, los estados se han visto obligados a conceder un amplio margen a la autonomía de la voluntad en su vientre, en su vertiente conflictual. El dinamismo del comercio y la contratación internacional procura una especial atención a este derecho subjetivo de las contratantes. Autonomía conflictual, en definitiva, solo opera en puridad respecto de contratos internacionales, ya que de esta forma el calificativo conflictual ciñe el tema de la autonomía de la voluntad como la facultad de las partes para elegir el derecho aplicable, separándolo de la autonomía de la voluntad en sentido amplio, que es consustancial al contrato, dado que este principio supone que los intercambios económicos se realizan por medio de concesiones recíprocas, que son el resultado de las voluntades de las contratantes. La voluntad es soberana para conducir a la celebración del contrato y para determinar sus efectos y además su legislación o derecho aplicable de manera más puntual nos proporciona un concepto más fiel. Facultad que concede a las partes de un contrato la libertad de elección del derecho. Por ende, las partes pueden decidir por ellas mismas a qué derecho se somete la relación jurídica existente entre ellas. En este caso, el que se aplicaría a una compraventa internacional de mercaderías. Por tanto, el respeto de los intereses de las partes es el argumento de más peso sin lugar a dudas. Mediante la elección del derecho, las partes obtienen un conocimiento seguro acerca del derecho vigente. Es decir, el derecho aplicable, esto genera una seguridad jurídica preventiva, evitando conflictos posteriores innecesarios entre las partes, puesto que les permite escoger lo que les resulte más adecuado y sea también aplicado por el órgano jurisdiccional. Solo a partir de esta base pueden disponer lo necesario para sus negocios y adaptar su conducta jurídicamente seleccionada a los presupuestos del ordenamiento jurídico elegido.
Es por esto que el reconocimiento de los intereses de las partes es especialmente el derecho del comercio internacional. De particular importancia, nos comparte que en muchas ocasiones las partes deciden no escoger un determinado ordenamiento estatal, sino que deciden una solución de carácter nacional consistente en someterlo a un supuesto derecho transnacional o a la lex mercatoria. Esto es a usos comerciales, prácticas negociales, principios generales de la contratación, reglas uniformes o bien que tienen su origen en la denominada Sociedad Internacional de Comerciantes. Para la mayoría de los autores es indiscutible que en el derecho moderno los contratantes no pueden solo procurar la remisión de una legislación de un Estado, sino que es admisible el reconocimiento fruto de la autonomía de la voluntad de la lex mercatoria o usos y unas costumbres que así dispongan las partes cuando se procura suplir la ausencia de regulación legal adecuada para el negocio jurídico que se realiza o bien únicamente hacer vida de un uso que constantemente se repite entre ambas partes, con malas lagunas que existan en el contenido de los contratos o sencillamente coadyuvar a resolver las dudas que surjan en las interpretaciones de estos y prácticas comerciales internacionales y además estas las partes pueden escoger instrumentos internacionales que han sido o no ratificados por los estados. Cuestión que les concede a la calidad del derecho suave, soft law, o duro, hard law. Por estas razones, abordaremos algunos de los principales convenciones que regulan en el ámbito internacional el negocio jurídico de compra y venta internacional de mercaderías. El segundo punto a analizar es el siguiente. Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. La reglamentación de la compra y venta internacional remonta sus orígenes a 1930, cuando el Instituto Internacional para la Unificación de Derechos Privados, UNIDROIT, a través de la Sociedad de Naciones, distribuyó a los gobiernos dos proyectos de ley uniforme sobre la compraventa internacional. Estos proyectos contenían las bases necesarias para llevar a cabo las operaciones entre partes, pero la labor fue interrumpida con la Segunda Guerra Mundial. El trabajo fue retomado por el gobierno holandés en 1951, quien organizó una conferencia y sometió a una consulta uno de los proyectos paralelamente UNIDROIT. Creó otro proyecto de ley uniforme sobre la formación del contrato de ventas internacional de objetos corporales destinados a acompañar el proyecto de ley uniforme sobre la venta internacional de los objetos mobiliarios corporales. El principio de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Lo anteriormente expuesto nos da cabida para resaltar el papel fundamental que ha tenido la globalización en el desarrollo socioeconómico mundial, lo cual ha tenido una repercusión en el apresurado crecimiento del comercio internacional, lo que trajo como consecuencia la insuficiencia normativa de los ordenamientos jurídicos nacionales para la regulación de contrataciones transnacionales y los conflictos que pudiesen ser derivados de esta modalidad contractual. En consecuencia, en el derecho internacional nace el denominado soft law, derecho suave, el cual tiene como objetivo la unificación de diversas normas nacionales, permitiendo un funcionamiento eficaz de las actividades económicas transnacionales y los conflictos que de estas pudiesen suscitarse.
A la par de estos cambios y en la búsqueda de una unificación normativa surge la UNIDROIT, logrando su fundación en el año 1926 y siendo reconocido como un órgano adscrito, la que se denominaba Sociedad de Naciones, conocida hoy en día como Organización de la Nación Unida en sus siglas ONU. Tuvo como finalidad la armonización normativa en el comercio internacional luego de la Primera Guerra Mundial. Es por esto que en el año 1940 fue creado el Estatuto UNIDROIT. La UNIDROIT es originada mediante una propuesta elaborada por Vittorio Ciarloja, quien fue senador durante el gobierno fascista de Italia. Dicha propuesta fue entregada el día 26 de septiembre del año 1924 a la Asamblea General de la Sociedad de Naciones. En esta se fundamentaba la idea de crear una entidad que tuviese como propósito el estudio de diversas problemáticas del derecho privado, en vista de crear una colaboración entre diversos estados a fin de lograr una armonización y coordinación entre sus legislaciones, logrando el establecimiento de normas de derecho privado uniformes que facilitarán la resolución de conflictos internacionales. La funcionalidad de la UNIDROIT ha sido destacada desde sus inicios por diversos autores, quienes señalan que esta institución es de vital importancia para el desarrollo del derecho internacional, por su carácter transnacional y su constante búsqueda de la unificación del derecho. Vale resaltar que la UNIDROIT ha sido desde su comienzo una herramienta esencial para la unificación del derecho privado. La globalización ha llevado a abrir nuevos escenarios en las relaciones jurídicas, sobre todo en el ámbito internacional, impulsando de esta forma una armonización jurídica de carácter universal destinada a dirimir las relaciones contractuales entre las personas naturales y jurídicas de distintos países. De ahí la importancia que reviste la labor de este organismo internacional. En conclusión, los principios de UNIDROIT se han convertido en un elemento clave para el desarrollo del comercio internacional y sin reconocidos por diversos autores por su carácter internacional y supranacional, permitiendo la efectividad de los ámbitos internacionales para lograr una eficacia jurídica en los negocios internacionales y los conflictos que de estos se suscriten. Habiendo entendido los aspectos generales que atañen a esta temática, es menester proceder con el desarrollo de esta investigación, de manera que logremos establecer la concepción que se brinda en la doctrina y su naturaleza jurídica, a fin de comprender con mayor amplitud esta figura jurídica y su cabida en el derecho supranacional. La constante actualización de estos principios con respecto a las necesidades del derecho mercantil internacional los hacen ideales para obtener un derecho transnacional aplicable acorde con las diversas necesidades del entorno globalizado. Por tanto, no nos ha de extrañar que esta figura alcance un mayor crecimiento y que tal como se ha realizado en su edición número 4, se sigan incorporando cada vez más en futuras ediciones diversos aspectos contractuales o lineamientos que permitan una mayor agilidad en el comercio internacional. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.